Ella terminó una relación de 2 años por una broma. Pero la verdad era mucho más dolorosa. Después de 2 años y medio de relación, él jamás imaginó que una noche aparentemente normal terminaría convirtiéndose en el principio del fin. Tenía apenas 20 años y, aunque aquella no era su primera relación seria, sí era la más importante de su vida. Durante más de 2 años habían compartido rutinas, planes, discusiones, reconciliaciones y cientos de momentos que le hicieron creer que el futuro junto a ella estaba prácticamente asegurado. Pero todo comenzó a romperse un miércoles que jamás pudo olvidar. Incluso años después, seguía recordando la fecha exacta. Era 1 de abril. Aquella tarde fue a casa de su novia como tantas otras veces. Todo parecía normal. Vieron Netflix, compartieron la merienda y pasaron varias horas juntos conversando. Sin embargo, al mirar atrás, había algo diferente. Algo que en ese momento no supo identificar. Ella parecía distante. No fría. No agresiva. Simplemente distante. Como si estuviera allí físicamente, pero con la mente en otro lugar. Cuando llegó la hora de dormir se acostaron juntos como siempre. Se abrazaron, se besaron y compartieron uno de esos momentos de intimidad tranquila que suelen tener las parejas después de años de relación. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que ocurrió algo que cambiaría todo. Mientras intentaban dormir, él hizo una broma. Una tontería. Algo que jamás imaginó que tendría consecuencias tan graves. Con las manos en forma de cono simuló tocarle un pecho. Ni siquiera llegó a hacerlo directamente. En su cabeza era una broma inocente. Pero para ella no lo fue. Meses antes ella le había comentado que no le gustaba el contacto físico cuando el contexto no lo ameritaba. Y aunque él sabía eso, en aquel instante no pensó que aquella pequeña acción pudiera molestarla tanto. La reacción fue inmediata. Ella se enfureció. Lo expulsó de la cama. Lo llevó hasta el sillón de la sala y lo dejó allí. La casa estaba oscura. Hacía frío. Y él no entendía cómo algo tan pequeño había provocado semejante reacción. Confundido, regresó a la habitación y le dijo que si aquello era un problema, simplemente podía volver a su casa. Pero utilizó una frase que empeoró todo. Le dijo: «Estás loca si crees que voy a dormir en el sillón». La palabra loca cayó como una bomba. Meses antes había existido una discusión entre ella y una amiga de él. En medio del conflicto, aquella amiga aseguró que él solía llamar loca a su novia cuando hablaba de ella. Algo que nunca había sido cierto. Pero aquella acusación había dejado una herida. Y escuchar nuevamente esa palabra desató toda la tormenta. Ella abandonó la habitación. Durmieron separados. Y aquella noche algo cambió para siempre. A la mañana siguiente parecía haber esperanza. Ella incluso le preparó el desayuno. Seguía molesta, sí. Pero él pensó que podrían solucionarlo. Intentó disculparse. Intentó hablar. Sin embargo, ella le dijo que necesitaba tiempo. Que no quería conversar por un momento. Horas después parecía haberse calmado. Incluso intercambiaron mensajes normales. Rieron juntos cuando él olvidó unas llaves y ella le recordó que al día siguiente era feriado. Por un instante creyó que todo había vuelto a la normalidad. No tenía idea de que en realidad estaba viviendo los últimos momentos de su relación. Aquella misma noche ambos tenían planes separados. Ella saldría con sus amigos. Él iría a jugar pool con uno de los suyos. Antes de salir, ella le propuso algo. Cuando terminaran sus respectivas reuniones podrían encontrarse para tomar once en un local cerca de su casa. Él aceptó encantado. Pensó que sería la oportunidad perfecta para cerrar cualquier tensión pendiente. Pero la reunión nunca ocurrió. Mientras esperaba noticias, observó que ella seguía lejos del lugar donde habían quedado de verse. Pasaban las horas. Llegó la medianoche. Y ella seguía con sus amigos. Nunca escribió. Nunca explicó nada. Simplemente desapareció. Y desde ese momento comenzó el verdadero dolor. Durante las siguientes 3 semanas él hizo todo lo posible por salvar la relación. Intentó hablar. Intentó entender. Intentó arreglar aquello que ni siquiera comprendía. En 2 ocasiones lograron verse.
Pero las conversaciones fueron devastadoras. Ella le ofreció amistad. Le dijo que necesitaba pensar. Que no sabía lo que quería. Que necesitaba tiempo. Y él siguió esperando. Aferrándose a cualquier pequeña esperanza. Hasta que llegó la llamada definitiva. Un domingo decidió contactarla una vez más. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si aún existía alguna posibilidad. Pero ella no respondió. Mientras intentaba llamarla, vio que estaba conectada en Discord hablando con otro amigo. Minutos después recibió un mensaje. Uno que terminaría destruyendo cualquier ilusión que todavía conservaba. Ella había tomado una decisión. No quería continuar la relación. No había marcha atrás. No había negociación. No había futuro juntos. Solo un adiós. Desesperado por cerrar aquel capítulo de manera digna, le escribió una última carta de despedida. Ella respondió que lo quería mucho. Que siempre le tendría cariño. Pero que ya no podía estar con él. Y eso fue todo. O al menos eso parecía. Porque después de la ruptura comenzó algo todavía más extraño. Ella seguía apareciendo. No para volver. No para intentar arreglar las cosas. Sino para pedir favores. Una caja para su gato. Videojuegos antiguos. Llaves. Objetos olvidados. Excusas aleatorias para volver a entrar en contacto. Cada semana. Como si se negara a desaparecer completamente de su vida. Y eso terminó siendo casi más doloroso que la ruptura misma. Porque mientras él intentaba sanar, ella seguía apareciendo una y otra vez. Recordándole constantemente todo lo que había perdido. Lo peor no fue el final. Lo peor fue nunca entender realmente qué ocurrió. Porque en el fondo seguía haciéndose la misma pregunta. ¿Aquella relación terminó realmente por una broma desafortunada? ¿O ella ya había decidido marcharse mucho antes y aquella noche simplemente encontró la excusa perfecta para hacerlo? Hasta el día de hoy, sigue sin saber la respuesta. Y quizás ese sea el verdadero motivo por el que nunca logró cerrar completamente esa historia.